Saludos amigos, saludos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Este es un conversatorio diario que hablamos con ustedes. La única idea de que airemos los esfuerzos para que construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Estamos originando en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por el canal 19 de Cinevisión, y estamos retransmitidos simultáneamente por el canal del Sol, canal 6 de Altiz y de Claro, y las plataformas digitales de Periodismo y Sociedad en TV, YouTube y las páginas del 19 y de el canal del Sol. Una serie de cables en todo el país nos retransmiten, haciéndonos la gracia para llegar a la mayor cantidad de pueblo. Estaremos en Facebook también, Facebook Live Andrés Matos, de uso cotidiano por ustedes. Como siempre, programas interesantes con la ayuda de Dios. Esperamos que ustedes puedan participar de estas conversaciones que entablamos. Siempre estamos aquí, acompañados de Gregory Caimares, bajo esta pertinaz lluvia que hoy nos está ocupando. Buenos días, Gregory. Buenos días, Licho, buenos días. Y ciertamente el cielo ha amanecido gris en el día de hoy, ya es martes, avanzando rápidamente la semana. Mañana ya será viernes, porque así es que están estos días. Ya el año se va, vienen las navidades, vienen las elecciones están ahí a lo largo de la esquina. No. Ay, sí, hace rato. Muchas informaciones importantes tenemos en el día de hoy y por supuesto tenemos un distinguido invitado, sí, que tú como dueño, propietario, guía de este programa, accionista mayoritario 120%, pues tendrás la oportunidad de presentarlo. Me hubiera gustado presentarlo a mí, pero imagínate, no, te toca a ti. Te daré la oportunidad. Hoy estamos a 31 de mayo, es decir, mañana estaremos ya a 1 de junio y un día como mañana pues se inicia el sexto mes, lo que quiere decir que se acerca ya la Navidad, como tú dices. Vamos a hablar de la época del trujillismo. Vamos a hablar de Trujillo hoy, porque ayer, como era lunes, le correspondía al doctor Alfredo Polanco desarrollar, como lo hizo con este excelente programa, sobre la parte nociva del tabaco, sobre el consumo del tabaco y cómo es dañino a través del tiempo. No programamos tratar el tema, pero como quiera es mayo, y hoy es que están realmente velando al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Hoy es donde el país se ha enterado de que Trujillo, o una parte del país, se ha enterado de que Trujillo estuvo muerto. Con eso vamos a conversar con un protagonista de esa época de la lucha política, que eran los que tenían mayor visión de observar, de analizar lo que era ese comportamiento gubernamental del dictador Rafael Leónidas Trujillo y su efecto en el país. Con el señor Rafael Fafa Taveras, vamos a conversar sobre eso, que muy pocos tienen la experiencia que él tiene para hablarnos de eso. Vamos a venir en breve, vamos a una pausa comercial y entonces ya venimos con el desarrollo de todo el programa y sí, ya Gregory tendrá la oportunidad de conversar con Fafa y de presentarlo. Bien, regresamos con ustedes, Gregory. Estamos con Fafa Taveras. Ustedes, cualquier información la pueden conectar a través de las plataformas que le hemos dicho, Gregory. Cierto. Presenta a Fafa, Raúl. No hay excusa para no estar en Periodismo y Sociedad ahora. Le doy la bienvenida, don Fafa, un placer que usted esté en este programa en Periodismo y Sociedad, en un tema tan interesante e importante que, como dice Licho, usted es testigo de excepción. Hoy día,
don Fafa, ¿cuánto hemos avanzado después de que Trujillo desaparece? La sociedad dominicana, ¿cuánto ha avanzado para bien? Y al mismo tiempo, ¿esta sociedad pudo estar en mejor posicionamiento hoy? Mira, yo no tengo duda que podíamos haber llegado más lejos de la actualidad. Pero recordando a Trujillo, tú te encuentras con un detalle. Cerca del 75% de los dominicanos de hoy nacieron después de la muerte de Trujillo. La abrumadora mayoría no vivió una experiencia directa de lo que fue el jefe. Entonces su visión del pasado es por lo que le han contado, por lo que ven. Pero lo que venimos de atrás, lo que tenemos la fortuna de haber sobrevivido, sabemos que aunque el país no es lo que debió ser, tampoco es lo que fue ayer. Ha habido una evolución. ¿Tú te imaginas lo que es que Trujillo era el Dios de los dominicanos? El escudo dice Dios, patria y libertad. Trujillo fue el fundador de la patria nueva, de la patria nueva. Y él era para todos los hechos el decisivo, porque tuvo una actitud de centralizar todos los poderes. Y yo digo que Trujillo fue un resultado histórico que todavía no hemos comprendido para erradicarlo. Y yo lo explico de esta manera. Con la creación de la independencia en 1844, Pedro Santana, que surge como un caudillo y como un líder, cercó a los legisladores que estaban reunidos elaborando la primera Constitución y le impuso el artículo 210 para que ellos lo incorporaran en el texto, cercándolo a todos. Y el artículo 210 lo que hacía era que el jefe predominaba sobre cualquier institución o definición. Era la legitimación de la centralización del poder en los que mandaban. Algunos dirigentes del pasado, como es Payá, intentaron modificarlo, pero no pudieron. Todos los gobiernos, desde la independencia hasta Trujillo, estuvieron caracterizados por la visión de que el cargo era una posibilidad de uso en función de quien lo dirigía. Tuvimos a Lili, tuvimos a Báez, pero en el fondo todo el proceso era que un alcalde pedáneo, y en el fondo tenía la noción de que él era una autoridad, no un representante ni un poder. Había una visión de que la autoridad te daba licencia para que tú aprovecharas el cargo. Y con Trujillo esto alcanzó la máxima expresión, porque Trujillo se hizo dueño del desarrollo económico, de las propiedades que le interesaba. Financió, aprovechó y se apropió de la industria que crecía. ¿Tú te imaginas que Trujillo era el dueño de la CDA, de la línea de aviación de esa época, que era el dueño de Bolido Dominicano, un instrumento de la alimentación cotidiana, que era el dueño de los ingenios, que en el fondo aquí habían algunas empresas como el Ron, Brugal, Barceló, Bermúdez, pero ninguno de esas unidades que venían de antes de Trujillo se atrevían a chocar con él. Para poder mantenerse tenía que estar en buena con el jefe, porque el absolutismo era que él era el cacique nacional de la propiedad, y en función de eso él se hizo dueño de cualquier representación, de la emisora, de la representación de vehículos, de las importaciones. Trujillo concentró el poder. Fue la suma de lo que históricamente comenzó con Santana, con el artículo 210. Él humanizó ese privilegio a tal grado que Trujillo impidió la manifestación de diferencia o de libertad. Nadie podía hacer su derecho, porque el único derecho era alabar y aceptar la unidad de Trujillo. Fafa, Trujillo cumple hoy cumple, que lo están velando, porque repito que estamos a 31 y a él lo acribillaron el 30 de mayo en horas de la noche, la tardecita, y la gente no se enteró. Solo se enteraron los que lo mataron, que estaban huyendo, y los cercanos. Oye, que una parte de la gente, porque todavía meses después, aquí habían campos donde no se enteraron que Trujillo estaba muerto, meses después. Entonces, por ejemplo, un campo de mi pueblo, de Ocoa,
todavía a los 3, 4 meses Trujillo estaba vivo, que era un rumor nada más de que habían matado a Trujillo. Estoy diciendo Coa, que es un pueblo muy luchador. Pero 61 años después, Fafa, hay una población que no conoció a Trujillo. Yo digo que ese es un % elevado de la población. La educación se democratizó y se democratizó con otros elementos del conocimiento que no necesariamente afianzaban en Trujillo el estudio del desarrollo de la República Dominicana. Y Trujillo no es un tema de la educación dominicana, no ha sido un tema profundo de la educación dominicana. ¿Usted no nota como que eso ha impedido que la generación posterior a Trujillo no conozca a Trujillo como debió conocerlo? Es que hay una herencia. Trujillo fue el resumen del absolutismo y la política era la salvación del que llegara a ello. Ese criterio de la prostitución de la política, de concebirla como una posibilidad de privilegio para los que accedían al poder, es una herencia de Trujillo. La degradación de la política como una oportunidad está vigente hoy. La abrumadora mayoría de los que dirigen creen que efectivamente el poder es para aprovecharlo. Tú nomás tienes que ver la cantidad de funcionarios del otro gobierno que relevamos nosotros, sometidos, o la conciencia que hay en el país de que la corrupción era un mal general, y eso es una herencia de Trujillo. La degradación del ejercicio de la política es una cuestión que hizo que esa herencia de Trujillo se mantuviera intacta. Como tú dices, en la escuela no hay una orientación que, poniendo clara las debilidades de esa centralización, eduque a los muchachos. Aquí el trujillismo es una herencia cultural y es una guía en la política. Yo soy de lo que dice, hay que desarraigar la práctica trujillista en el ejercicio de la política, porque no es verdad que el cargo te da a ti licencia para tú hacer lo que te aproveche o lo que te convenga, y esa es la característica de la política. Este gobierno que se presenta como un gobierno del cambio, este gobierno de nosotros, dice este gobierno que tiene un compromiso de refundar el Estado, está en su programa, rehacer el Estado. Esa sería la ofensiva para desarraigar la experiencia de la práctica trujillista de todas las instituciones. Eso no se ha hecho. Y ese desafío de refundar el Estado, yo quisiera que Abinader se comprometiera de verdad, pero este país no puede ignorar. ¿Tú te imaginas los 20 años de gobierno del PLD? ¿Cómo pueden explicar la administración de los recursos? Los funcionarios que pasaron por ahí no pueden explicar los bienes que sacaron de ese poder. Y además, las relaciones con todos los negocios que se hicieron. La política ha sido un pantano de degradación moral. Y eso es una herencia de Trujillo, que aquí hay que desarraigarlo. Por eso Abinader tiene el compromiso de refundar el Estado, de rehacer el Estado. Y eso sería desarraigar la herencia trujillista. Nadie había planteado eso en el gobierno. Ahora, yo veo con mucha limitación y con mucha timidez que ese compromiso del Estado se desarrolle. Pero es que tiene mucha resistencia en esa sociedad. Compadre, está en los partidos y fuera. No hay ninguna resistencia cuando el poder se plantea en dos patas. Ah, claro que hay resistencia. Bueno, pero el gobierno que tiene que crear la atmósfera. Yo quisiera ver a Abinader, que organizó 12 propuestas de reforma para rehacer el Estado, 12 propuestas que están en su gobierno. Y él viene y crea comisiones y están ahí anónimas. Yo creo que es un error de él tener las comisiones de esas 12 reformas que crecieron con 3 puntos más a 15 y que están ahí. Eso debían ser el tema cotidiano, que se vea que a nivel de la producción, que a nivel del estudio, que a nivel de la administración, que a nivel de la justicia hay una búsqueda de novedad. ¿Le preocupa? Esas 12 reformas que el gobierno planteó como fundamento, tú eres responsable de comunicación del gobierno y no es verdad que en tu trabajo está promover esas 12 reformas. Hay una debilidad entre el compromiso y la práctica, pero el camino de hacerlo es esa que dijo Abinader, refundar el Estado, rehaciendo las cosas fundamentales. Esas 12 reformas son el mayor compromiso de este gobierno y la mayor esperanza del cambio.
Que hagan resistencia, claro que tienen que hacer resistencia. Tiene los beneficiarios. Entonces, el gobierno no puede ser un instrumento empresarial, no puede ser un instrumento del pasado, tiene que ser un instrumento del cambio, poniéndose al frente de esas cosas. ¿Existe esa visión en los funcionarios de este gobierno? Tú sabes que no. Está predominando la idea personal de que cada uno en su mando se acomoda para aprovecharlo. No hay una unidad en el comportamiento político general. La abrumadora mayoría de los funcionarios no conocen la plataforma del compromiso de Abinader. Fui yo que en la dirección política impuso que había que imprimirla. La imprimieron por mi insistencia, pero los funcionarios no tienen eso como guía. Tú trabajas en obra pública. El Ministerio de Obra Pública es tal vez el que tiene la novedad más reconocida de tendencia al cambio, porque ha hecho una práctica que debía ser generalizada por los otros ministros. Tienen un agente para el cambio y la asistencia social, y cuando va a una zona no va solo a hablar de su proyecto. Promueve que los grupos de asistencia vayan con él. Seguro. Y entonces esa característica que tiene el Ministerio de Obras Públicas debían tenerla todos los ministros, pero tú sabes que no. Esa obra te dice, yo quisiera que el ministerio en el que tú trabajas fuera la guía de esa relación entre sus obligaciones y el compromiso social frente a la herencia de los jodidos de este país. El trujillismo permanece en esos funcionarios. Porque la gente está aprovechando lo suyo. Entonces yo te digo, estamos en la puerta del cambio. Que el cambio avance o se detenga depende mucho de ustedes, las autoridades. Yo veo a Abinader con una inmensa potencialidad. ¿Tú te imaginas que él es hijo de un empresario? Pero también un empresario que fue un empresario desarrollado en todas las épocas, pero que fue siempre un hombre comprometido con la modalidad de los cambios. Y Abinader renunció a beneficiarse del ingreso de pago que tiene su sueldo. Y un hombre que llega ahí sin necesidad de usar el gobierno para su bien, porque tiene bienes, es el que puede encabezar la lucha por impedir que sus subalternos usen su cargo para aprovecharlo y no para servir. Hay que crear en este gobierno la conciencia del servicio y generalizarlo. Aquí tú oyes una lucha con la denuncia de los presos. Tenemos una cárcel nueva y no la hemos podido usar por denuncia. Coño, aceleren esa vaina porque la mitad de los presos duermen en el suelo, no son gente, están jodidos. Tú puedes ser indiferente a eso. No, acelera el cambio para darle un trato humano a esos dominicanos encarcelados. Lo mismo pasa en este país con las iniciativas en todos los órdenes. En la agricultura, el gobierno acaba de hacer un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para darle un estímulo a que todos los propietarios encuentren los medios necesarios para incrementar la producción. Pero en la producción agrícola, tú sabes lo que pasa. Se mantiene gracias a la explotación de la fuerza haitiana que está aquí. ¿Y qué quiere eso decir? Que en la agricultura no hay un estímulo para que el criollo sea capaz, no alcanza a irse de la agricultura. La integración del dominio. Entonces, hay que modificar la agricultura para convertirla en una actividad que permita que la gente sepa que puede construir su vida sirviéndola, modificándola. Pero eso mismo pasa a nivel industrial. Yo tengo un amigo, para que tú veas, que va y me dice, yo tengo el control de un trago dominicano, de Mama Juana. Es un trago. Lo tiene registrado. Y está registrado. Me dice, pero no tiene mercado. Yo voy para China a ver si puedo meterlo en China cuando aquí se estableció la relación. Y cuando fue bien y me dice, fui allá, le pedí autorización al departamento para ver si los chinos podían aceptar este trago. Deben una provincia. Y le dieron una provincia, pero una provincia con 50 millones de personas. Él estaba desbordado porque él tiene un aparatico de industria aquí. Pero él va y los chinos reaccionan asumiendo como una representación tropical el Mama Juana. Y tú sabes que cuando Danilo fue a establecer las relaciones, fue con un grupo de empresarios, entre ellos vinculados al alcohol y al ron. Y el ron y el tabaco son los únicos dos valores universales de los dominicanos. Pero nunca se han metido en ese sitio. Y cuando van allá, el brindis que le da China
a los dominicanos fue Mamá Juana. Entonces yo descubrí, oye, esto vino primero que nosotros. China es un mercado inmenso y los dominicanos no tienen vocación no, para y la Mamá Juana un poco despreciada aquí, un poco así es, humillada. Está metida en Rusia ahora. Lo que te dice que nosotros no hemos tenido una vocación de expansión. Tabaco y ron son las únicas dos mercancías globales y aún las dos son profundamente limitadas. Yo con tabaco y ron mandara a Juan Luis Guerra a hacerle propaganda para el Nuevo Mundo. ¿Tú te imaginas lo que representa que China tiene 1.400 millones de personas? Sí. Que la India tiene 1.200 millones de personas. La mitad de la población del mundo. Allá está el mayor mercado, que además está surgiendo con un carácter de superar la hegemonía que tenía Estados Unidos en la economía. Entonces China es un atractivo y sin embargo, ¿cuál es la actitud de los dominicanos frente a esa expansión? Aquí hay un conservadurismo local que es una vergüenza, que hay que superarlo. Abinader, con esa idea del cambio, está obligado a ampliar las relaciones internacionales, a propiciar una integración de la economía en el mundo. Y yo te pregunto, ¿estamos actuando así? No, no estamos actuando así. Pero hace falta que esto se entienda. Este gobierno tiene el chance de barrer la herencia trujillista. Pero lo entiende su partido. Porque es que el problema del cambio, el problema del antitrujillismo, el problema de las reformas con la inclusión de la población en los mandos. Yo recuerdo al doctor Peña Gómez cómo se empecinaba en decir hay que integrar a los campesinos en la propiedad de la tierra, en el desarrollo y la venta de los productos de la tierra, y en todo. Hay que hacer las cooperativas, hay que hacer las juntas de vecinos para que el poder del pueblo esté ahí. Pero su partido que sostiene el gobierno lo entiende. La debilidad del Partido Revolucionario Moderno es que no ha asumido la noción de que somos el instrumento para hacer el cambio. La mayoría de los funcionarios han visto el PRM como un chance para ellos lograr su jerarquía y su poder. En el partido hay que producir una movilización que cree conciencia de que nosotros estamos obligados a promover el cambio, a apoyar al gobierno para que lo impulse y nosotros generar en la sociedad la conciencia. Tú has visto los frentes de masa de tu partido, eso no existe. Porque no lo entiende, Fabio. Porque la mayoría que está ahí dice, esto es una tribuna para yo conseguir algo, en el fondo no es para servir. Entonces hay que convertir el PRM en un instrumento que con las mujeres asuma que es verdad que hay que luchar por ellas. Pero no es un problema de decir, un día de tener una campaña donde tú muevas las mujeres en los cargos, en todas las funciones. Tú dices, la salud es un servicio público, pero tú sabes que no es verdad que la salud es un servicio público. El que no tiene para pagarla se jode. Entonces aquí hay que luchar por crear un instrumento así. Y en todos los órdenes, tú tienes que buscar a las masas. Los maestros han probado que son un instrumento organizado para reclamar sus beneficios, pero son un instrumento atrasado. La educación dominicana no corresponde al desafío de hoy. Hay que modernizarla, haciéndola que se integre con las novedades que impone la vida de ahora. Don Fafa. Esa noción de cambio no existe en el PRM, pero eso es lo que está comprometido Abinader a hacer. Entonces hay que producir un cambio interno entre nosotros. Mire, me surge una gran interrogante. Quizás en mi subconsciente estaba ese interrogante, pero escuchándolo a usted, se despierta y le pregunto, ¿qué está pasando en el PRM o en el gobierno? Porque, primero, ya va a la mitad del periodo, van 2 años. Podemos decir que van 2 años. Y segundo, usted es un creador de las personas que impulsaron que ese partido hoy esté en el poder. Pero al escucharle, y ahí es que surge mi interrogante que le hago, ¿por qué Fafa Tavera tiene un comportamiento en este momento de puro opositor, como si el gobierno que estuviera dirigiendo el destino del país fuera un gobierno opositor a él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el gobierno o qué está pasando en el partido que usted tiene necesidad, de que escuchemos eso de usted? ¿Qué es lo que está pasando? Denle un momentito, Fafa, vamos a una pausa. ¿Una pausa en este momento? Sí, y entonces esa pregunta usted se la responde. Pero ya se pierde el hilo entonces. Análisis y después que venga. Vamos a una pausa.
Bien, continuamos con el desarrollo de Periodismo y Sociedad. Hoy día tenemos como invitado a Rafael Fafa Taveras. Le hacía una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué sucede en el gobierno o qué sucede en el partido que usted se queja, reclama, critica, observa que hay cosas que no están funcionando y usted es el gobierno? ¿Qué sucede? Pero primero ponerte claro, mi crítica no es de un opositor, mi crítica es de un promotor de que este partido avance. Yo vivo diciendo que tenemos un gobierno que es el primero que se plantea refundar el Estado. Yo escribí en el 90 un libro, Refundar la República. He sido un portador de la idea de que esto hay que cambiarlo. Ahora, llega un gobierno que asume la refundación. Y yo digo, tiene 12 propuestas de cambio y le agregaron 3. Pero esas propuestas están todas en silencio. Él puso a trabajar comisiones y los responsables hay de salud, hay de economía, hay de producción. Tú no sientes que internamente en el aparato partidario se comprende que esas 12 reformas son la base del cambio. No se entiende. No. Entonces tenemos un déficit en el aparato político, en el Partido Revolucionario Moderno tenemos un déficit. No se entiende el papel del partido para propiciar el cambio, porque el partido tiene la base. Esas 12 propuestas, han creado 12 comisiones más 3 grupos para estudiar la perspectiva con la que debe modificarse cada uno. ¿Tú te imaginas lo que es propiciar que en 12 temas se abran discusiones para cambiar el país? Eso no ha pasado nunca. Esos cambios se mantenían en la burocracia, en 5 grupos que imponían lo que le convenía. Este gobierno llega y propicia que sus 12 propuestas de reforma se le agreguen 3 y se creen comisiones especiales de las que tienen que surgir las propuestas que van a ser expresión de la colectividad que está ahí. Ahora, el partido debía convertir eso en su bandera. Hay un déficit en el ejercicio de la autoridad partidaria, que no es un soporte oficial en el grado que debía serlo de la voluntad del cambio que encarna el presidente. Entonces va a haber muy poco cambio porque la dirección partidaria, oye, perdón, don Fafa, la dirección partidaria se ha renovado. No sea tan conservador y que no va a haber cambio porque nunca aquí hubo un promotor. Es que esas 12 que sea lenta es otra cosa. Don Fafa, esas 12 propuestas, estoy tomando de partida lo que usted dice. Esas 12 propuestas están estancadas, de acuerdo a lo que usted dice. No, estancadas no. Se ha avanzado muy poco. Están en silencio, que es distinto, bueno, pero están discutiéndose la gente. Están en silencio. Con una dirección partidaria que usted reclama se ha hecho poco para activarla, porque es el partido que debe hacerlo. Se renueva la dirección partidaria, es la misma dirección partidaria, entonces va a continuar lo mismo. Oye, pero tú tienes una idea mecánica de la convivencia. En el partido hay voceros como yo que están planteando la adecuación del partido a la nueva realidad. ¿Pero qué se está haciendo distinto para que eso varíe? Es lo que le pregunto entonces. La pregunta es, esta discusión es parte de lo que se está haciendo distinto. ¿Cuál dirigente de un partido se atreve ahí a exponer lo que yo estoy diciendo? Muy poco. Y hay una voluntad dentro que camina en torno a convertirnos todo como aparato en un instrumento del cambio. El presidente Paliza y la secretaria general, la síndica del distrito, son la cabeza hasta ahora. Ambos tienen que hacerse eco de que en su nueva función no pueden repetir la herencia, de que en su continuidad tienen que detenerse a saber cuáles son las novedades para avanzar. Estamos, como tú dices, a 2 años de un gobierno que tiene la aspiración de seguir, pero para seguir en estos 2 años que faltan, tiene que notarse la importancia de que Abinader es un proyecto de modificación. Si no hay en estos 2 años que vienen una demostración a fondo de que nosotros somos el cambio, ¿sobre qué base tú vas a querer? Una última pregunta sobre ese tema, don Fafa. Usted no tenía en su interior, no se imaginaba que estas preocupaciones a 2 años usted las iba a tener que estar planteando. No, pues yo tengo conciencia de que estoy luchando contra una herencia de 150 años, que es el autoritarismo y la concentración del poder. No es con cualquier cosa. Todos esos funcionarios llegan allí y comienzan a ver a su familia
a su amigo cómo meterlo. Van a aprovechar su función. Y esa es una herencia de la presencia del trujillismo, que fue una generación desde Santana por toda la política, de que el político que no usa el poder es un pendejo. Esa idea, coño, hay que derrotarla. Rafa, tenemos nosotros, volviendo a la esencia del cambio permanente que tiene una sociedad, todas las sociedades. Los 61 años del ajusticiamiento de Trujillo, que se cumplen hoy, se están cumpliendo, puede hacer ver como que no hemos avanzado mucho con esos 61 años. Yo quiero que usted me describa en esta parte, de Trujillo hacia acá, hacia lo contrario de lo que ha hecho Trujillo, a pesar de que el trujillismo permanece todavía en gran parte del comportamiento, pero hemos avanzado bastante en términos de la democratización del país y del empoderamiento de la población en las decisiones del Estado. Pero hay una muestra. Con Trujillo nadie tenía la garantía de su propia vida. Porque Trujillo fue el jefe de coger las mujeres, de todo lo que había. Esa concentración del poder estaba acompañado de una exclusión total de oposición en prensa o en cualquier actividad. La primera modificación que tenemos por Trujillo es la amplitud de la participación y la conciencia de la garantía que tiene que asegurar el Estado a la gente. Con Trujillo eso no era posible. Hay que ser objetivo. Aunque hay una herencia en la conciencia de los funcionarios de que el poder es para aprovecharlo, y es una herencia trujillista, a pesar de eso, hay un hecho cierto. Mira lo que dice el presidente. Hay que refundar la policía. El cuerpo del orden era un instrumento de la corrupción y de la podredumbre, que es una herencia. Y el presidente se planteó refundar la policía. Tiene acuerdo con Brasil o con Argentina, tiene acuerdo con Colombia, con Estados Unidos, y está luchando. La gente quisiera el milagro de ver una policía nueva, pero se olvida que estamos luchando con una práctica centenaria en la institución policial, que hay que cambiarla, y eso es con una visión, primero de capacidad interna, segundo de supervisión, de que no haya posibilidad de esconderse. Pero hay que mejorarle la vida a los policías. Tú no, ganando los cuarticos que ganaban los policías, tú no le puedes pedir que sea un instrumento, porque es un pendejo el que se deje morir teniendo un arma, siendo autoridad y no teniendo pago para comer. Por eso hay que comenzar mejorándole la vida. El gobierno ha dado un paso, pero no es suficiente. Hay que poner a los policías en condiciones que se puedan dedicar plenamente a su función. Y después de eso, capacitarlo. 2, hacerlos responsables de sus desviaciones, que sea todo transparente. Hay que modificar la policía, hay que refundarla. Y yo te pregunto, y a la Fuerza Armada hay que refundarla también. Entonces este país hay que rehacerlo. Y ese paso que se está dando con la policía, el que se está dando con la justicia, el presidente nombró 3 procuradores en un país de la impunidad para que esclarezcan toda la corrupción y además le hagan rendir cuenta a la gente. Pero 3 indican un rumbo, pero son insuficientes. Yo he abogado porque pongo un fiscal en cada provincia solo para perseguir la corrupción. Pero esos 3 están marcando una cosa. El presidente dijo que no tenía con ellos ningún vínculo, que no lo iba a usar como usaban los políticos a sus funcionarios para que correspondieran acciones. Le ha dado luz verde para que hagan, y efectivamente ahora se acaba de anunciar que ellos están investigando hasta la conducta de Danilo Medina. Es decir, nadie va a escapar a la revisión de la justicia de su conducta. Pero esos 3 son insuficientes. Es un paso importante, pero hay que generalizarlo. Y tú ves 2 cambios. Uno en la policía y otro en la justicia. Pero hay que profundizar esos cambios. Yo digo, ampliémoslo a las 12 propuestas de reforma. Y con la modificación constitucional para el Ministerio Público independizarlo del Poder Ejecutivo, ¿está de acuerdo? Pero claro que sí, porque eso es parte de lo que el pregobierno dice. Yo pongo 3 y no me meto con ellos, que ellos actúen, pero hay que institucionalizar esa independencia. Entonces, lo que usted tiene que ver, que hay un embrión de cambio, que este gobierno tiene una suerte graciosa de que previó y estableció que este país había que refundarlo, que el Estado hay que hacerlo de nuevo, y ha comenzado a dar unos pasitos con la policía y con la justicia, pero lo está dando con la asistencia social también, lo está dando con el vínculo del presidente con las comunidades, yendo a oírla para tratar de asumir la prioridad y empujarla.
aunque no tengas recursos para responderle a todo el mundo, tú ves que hay una indicación distinta. Tú te imaginas que en el gobierno pasado, los hermanos del presidente, el jefe de la seguridad, un general, está impreso porque Santos vio en evidencia que estaban usando eso en una forma indefendible, usando su poder. ¿Qué quiere decir eso? Los que llegan a relevarlo saben que ya no tienen la luz verde como antes para hacer lo que les convenga, que tienen que actuar con la ley. Entonces, valoremos la importancia del cambio y démonos cuenta que este gobierno está comprometido con el cambio. Ha dado unos pasitos con la policía, con la justicia, con la transparencia, con la relación con la gente. Ha dado unos pasitos, pero hay que empujarlo. Y ahí dicho tiene razón. Ese espíritu hay que meterlo en el partido que sustenta este gobierno. Eso debía entenderlo toda la estructura de mando del PRM. Yo soy miembro de la comisión ejecutiva y yo sé, ahí van las autoridades normalmente. Ahí no se discute esto todavía, porque yo insistí mucho con que se publicara, que se imprimiera el fundamento para que lo tuvieran impreso. Yo sé que la mayoría ni lo ha leído siquiera. ¿Tiene astucia política este gobierno para actuar frente al PLD, frente a la Fuerza del Pueblo, como lo están haciendo ellos? Compadre, es que la Fuerza del Pueblo y el PLD van a tener que responder a la justicia porque ese grupo que está ahí tiene que hacer explicación. ¿Qué pasó en los 20 años de gobierno de ellos? Eso es un aspecto. La parte política del PRM está ejerciendo. Ese es el aspecto fundamental. Poner en evidencia que los dos fueron dos matrices de la corrupción y que no tienen ninguna razón de poder reivindicar ni que hacer lo que en 20 años ellos no hicieron, que fue aprovechar esa vaina para beneficio personal. Yo no le veo ninguna perspectiva, ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, para hacer competencia con la continuidad del presidente, si el presidente acelera la muestra de que de verdad somos un instrumento para el cambio. Pero tiene que acelerar el cambio porque... Pero el cambio es hacer que el partido de él se convierta en un promotor. Tú vas a un pueblo. Entonces la respuesta es que no lo está haciendo, no está actuando políticamente. No me lo respondió ahora, pero ahora lo menciona. Falta hacer eso por parte del partido. Estamos aceptando que en el partido no hay ese espíritu. Y yo somos de la dirección y sabemos que eso no es. Hay que modificar la conducta del partido. La justicia acaba de liberar. El caso de Brecht lo liberó total. El caso de los Tucanos, ayer acaban de dar una sentencia donde, aunque la empresa dijo que sí que sobornó, y un gasto así no se hace sin una orden superior de quien lo haga. Bueno, la justicia, para no penetrar en quienes tuvieron que ver con esa orden, prefiere dejarlo inocente a todos. No. Eso es lo que yo veo. No, eso es lo que tú ves, pero lo que ellos han dicho es que a pesar de todo no hubo evidencia concreta de la responsabilidad. Entonces uno no puede pasar por alto de que en la elaboración de las acusaciones no es cualquier cosa. Los acusados de ahora, seguro que tú no vas a ver pasar eso con lo que están sometidos por el nuevo proyecto. Yo creo que eso es un desafío de que en la justicia hay que promover el trabajo del partido con los abogados, con todos los funcionarios. Esto no puede seguir como antes, la justicia tiene que ser una cosa nueva. Esa idea de la renovación tiene que ser asumida por el partido. En estas reuniones que vengan, ya que ustedes me han puesto a hablar aquí de esas cosas, yo voy a insistir en el partido en la necesidad de que ese aparato de dirección tienen que asumir la función. El gobierno no se sustenta si el partido no asume la labor de promover su propio desarrollo. ¿Quién tiene que hacer el papel, Fafa? Yo no sé, pero usted quizás ha dicho en algunas cosas. Nunca sabe. De quién tiene que hacer el papel de que no aparezca un joven diciendo se hace falta un Trujillo, se hace falta un Trujillo en esta generación que viene. Esa es una muestra de que aquí no se ha educado a la gente en la dimensión del problema de Trujillo. Y la gente lo ve como el poder. Trujillo hizo mucha obra y construyó mucho de todo. Pero el nivel de personalizar, de centralizar los bienes, de no respetar ningún derecho. Coño, de mandar a matar a otras mujeres, que lo pasó con las hermanas Mirabal. Es decir, un régimen que se degradó tanto como eso. Entonces, cuando tú oyes un joven diciendo, es bueno que venga Trujillo porque él no sabía lo que era Trujillo. ¿Qué implica eso? Hay que mejorar en la educación, la información de la herencia del trujillismo. Hay que profundizar en la información y en facilitar para que esas cosas
de jóvenes que nacieron después de Trujillo, que no saben lo que era el jefe, crean que hace falta. Don Fafa, el nivel, la calidad, ahora que usted menciona educación, del esquema educativo público de República Dominicana, ¿usted se siente satisfecho con el camino que va llevando? ¿Usted recomendaría algún cambio? ¿Qué opinión tiene usted de la educación que República Dominicana desde sus escuelas públicas nos da? Es una educación atrasada que no corresponde a los desafíos de hoy. Y eso implica mejorar la formación de los maestros, porque ahí está el obstáculo. Esos maestros se formaron aquí. Cuando le hacen un balance, la mayoría rechaza su formación. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de renovación en la matriz de la educación. Yo quiero ver al ministro ocupándose no solo de los salarios que la gente de educación ha pedido, está bien, pero ahora de su calidad. La mayoría de los maestros no tienen la calidad que tienen que tener un maestro para el mundo de hoy. Y si hablamos de cambio, tenemos que aceptar el atraso y el desafío que representa adecuar esas realidades a la demanda de ahora. ¿Tú te imaginas que el desarrollo tecnológico del mundo ha creado una situación de que tú puedes seguir en tiempo real lo que pasa en todas partes? Hay maestros que ni leen, ni saben siquiera lo que pasa, que ni siquiera a nivel de la mentalidad técnica están al día. Hay que adecuar la estructura educativa. El desafío fundamental que tiene el ministro de Educación es elevar la formación de los maestros, pero hasta ahora los maestros lo que han querido simplemente que le mejoren su vida. Y tú lo ves que su lucha ha sido por el salario. No ha oído, saliendo del sindicato, un reconocimiento que hay que adecuarse a la vida de hoy. Y eso tiene que imponerlo el ministro. Una etapa de superación en la formación de toda la estructura de los maestros, porque ellos no van a reproducir más que lo que ellos sienten, y ellos no son un agente de cambio. Eso no es solo lo que hace falta en educación. Hay que cambiar el currículo. Hay que cambiar el programa. Pero el problema, estamos hablando de educación. Sí. Yo he dicho que de todo el Estado hay que adecuarlo al cambio. Correcto. Todo el Estado. Tú le preguntas a un síndico hoy, a un síndico de nosotros, ¿qué diferencia hay entre la práctica de ayer y hoy en su sindicatura? No, al contrario, él llegó por coger la práctica de ayer. Entonces hay que crearle conciencia de que una autoridad elegida para dirigir una comunidad debe tener un vínculo con ellos y ser un instrumento de ellos, no un aparato de usarlo para aprovecharlo. Hay que modificar la política, hay que propiciar un cambio. Yo he jodido con el problema de las mujeres, porque yo tuve 52 años unido a una de las promotoras de la lucha de la mujer, que fue Magali Pineda. Claro. Que dejó una impronta que está ahí, que América Latina, inclusive el Caribe, lo reconoce. No, ella tuvo muchas relaciones en el mundo. Pero lo que yo te digo es, yo quisiera ver el movimiento de mujeres en todas las comunidades, que el partido en cada sitio promueva la participación de las mujeres y la convierta en una fuerza. Como puede hacerlo con los campesinos, el movimiento, o con los trabajadores, o con los profesionales, o con la salud. ¿Tú no sientes que en el partido hay preocupación por los frentes de masa? Don Fafa, yo pienso que... Sin ese vínculo con los frentes de masa, que es el soporte general del gobierno, no hay garantía para el Estado. La lucha contra el trujillismo no es como debe ser. Claro que no. Integrar a la gente impone que usted diga a qué lo está integrando, y ahí está la plataforma política. Esas 12 reformas son plataformas para usted promover que esas demandas tengan respaldo popular, pero eso tiene que hacerlo el partido, y el partido es un aparato burocrático marcado por la herencia del pasado, que el que decide es el jefe, sin darse cuenta que el partido es la matriz de lo que el jefe está levantando. Yo no estoy muy de acuerdo con usted que sea una herencia del pasado en el partido. Antes el partido se sentaba y discutía. Ahora hay que echar pleito. Formulaba propuestas. Ahora hay que de abajo hacia arriba. Vamos a ver y de arriba hacia abajo. Vamos a ver si ahora no. Que quizás el partido ha cambiado de ideología y ha asumido el conservadurismo trujillista, quizás. El hecho real es que si tú promueves para que el partido se convierta en el agitador y el sustento, somos inderrotables. Que eso es un problema de patria o muerte para la continuidad, que el partido cambie. Usted Y hay tiene... que meter eso en el alma a los dirigentes. ¿Tiene usted, don Fafa,
normalmente contacto, comparte con el presidente de la República? No. No. Yo fui invitado al Palacio ahora para presentar un acto Trujillo después de Trujillo, que hizo el Nuevo Diario, y yo saludé al presidente, a la primera dama, que es mi amiga, pero yo no tengo ningún vínculo. Yo no soy funcionario. Yo soy un periodista que está tratando de ganarse la vida en un espacio, como le he pedido a este. Que No, se lo menciono en calidad de su figura prestante, la suya, y su papel, su trabajo en el Partido Revolucionario Moderno. Pero mi papel es este, promover la idea del cambio. Esa es mi función. Dentro y fuera. Y yo quiero convencer a la mayor cantidad de dirigentes de que debemos ponernos de acuerdo para promover el cambio. Yo me siento muy feliz con estar ubicado en este papel. A mí no he lamentado ser un cesante, porque creo que hay que hacer atención a estos temas y yo puedo hacer algo en ese sentido. Fafa Tavera, a mí personalmente, y estoy casi convencido que a Gregory también, por la discusión que hemos tenido, como que nos hace falta que usted pueda volver aquí, que se siente entusiasmado de que entablemos este diálogo aquí, porque mucha gente lo puede estar escuchando. Este es un medio que toda la comunicación debía estar alimentando la idea del cambio. Sí. Ustedes pueden contar primero por mi amistad contigo. Tú y yo venimos de los tiempos difíciles. De los más difíciles. Entonces, desde ese punto de vista, ahora tú puedes contar con mi colaboración en lo que tú creas. Gracias, siempre. Por eso acuda a usted siempre. Usted y Cocuyo me sacan las castañas del fuego. Así es, Cocuyo también. Señores, hemos tenido un buen diálogo, muy bonito, con Fafa Tavera, que es una historia andante, es una historia viviente de lo que República Dominicana ha sido y con un proyecto claro de lo que debe ser. Ustedes y nosotros nos veremos mañana en otro espacio de este Periodismo y Sociedad. Le agradecemos su sintonía y el apoyo técnico de los muchachos aquí y allá en el Canal del Sol. Licho, gracias. Antes de despedirnos, disculpen, yo hago una pausa por una semana y algo, de unos días. No van a ver mis cachetes aquí, pero el caballero me dijo que sí, que puedo salir. Sí. Así que por unos días no estaré aquí. Gregory es un vacacionista permanente, porque hace un mes estaba en Nueva York. Señores, Yo trabajo permanente. Hasta mañana, si Dios quiere.